generan cerca de 4.000 toneladas de residuos sólidos domiciliarios cada día. Circular EP impulsa proyectos para aprovecharlos y reducir el impacto ambiental negativo en la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos. Conozcan más de Circular EP. Quiero también comentarles a quienes nos están escuchando en este momento que hoy tenemos un programa cargado de información. Tenemos Hoy Les Cuento y un tema que estuvimos viendo desde una orilla antes de ayer y que hoy lo vamos a hacer desde otra. Estamos hablando de LOA versus LODA. Bueno, animales, el tema de los animales y obviamente todo lo que atañe a sus derechos. Se está hablando en redes sociales mucho de este tema y tenemos con nosotros vía Zoom a Cristina Alarcón. Cristina es vocera del colectivo LOA y vamos a escucharla sobre esta ley que se está hablando, que se está debatiendo en la Asamblea. LOA dice, capítulo 2, de las prohibiciones específicas respecto a los animales no humanos destinados a experimentación. Se prohíbe el uso industrial o experimental de animales no humanos o sus elementos constitutivos con fines cosméticos, industriales o militares. Y realizar disección, vivisección en planteles y demás. Lo que se hacía la típica, ¿no? Que ponían las ranas, yo por suerte nunca estuve quibio, entonces no me tocó, pero ponían las ranas en los laboratorios y los chicos hacían esto. Bueno, por otro lado, se habla de que ambas prohibiciones, si entra en vigencia esta otra ley, son eliminadas. Esto, obviamente, pues es un tema muy específico que lo tienen que tratar los expertos y quienes están empapados en ello. Por eso contactamos en este momento con Cristina Alarcón, vocera del colectivo LOA. Cristina, bienvenida, ¿cómo estás? Nos gustaría escucharte y que nos pongas en contexto y nos expliques esto que lo hemos estado viendo en redes sociales, lo hemos leído en medios, pero que a veces no nos queda del todo claro porque ni siquiera conocemos la ley previa. Así es, muchas gracias, buenos días con todos, gracias Andrea por esta invitación. Feliz de poder explicarles un poco más acerca de lo que fue la ley LOA y cómo esta fue destruida en su esencia y convertida en la ley LODA. Y la ley LOA, ¿qué decía? Un poco ya yo estaba compartiendo por ahí el capítulo 2, pero ¿qué decía la ley LOA y por qué quienes son parte de colectivos de defensa de los derechos de los animales apoyaban la ley LOA o apoyan? Así es. Bueno, la ley LOA nace del dictamen de la Corte Constitucional, de la Mona Estrellita, y fue construida justo por grupos que verdaderamente protegemos los animales, junto con la Defensoría del Pueblo. Evidentemente a estas reuniones también se invitaron a gremios, ganaderos, avícolas, también para que den sus puntos de vista, pero entendiendo que esta es una ley que protege o debería proteger los derechos de los animales. Dentro de la ley LOA, por ejemplo, uno de los principios básicos era el principio de sintiencia. Es decir, el principio que simplemente nos dice que los animales son capaces de sentir, tanto de manera física, emocional, psicológica. Creo que todos los que tenemos un animalito de compañía con nosotros sabemos que ellos son capaces de sentir este tipo de situaciones, de emociones, que si le pego le va a doler. Entonces era un principio básico que es retirado de la LOA y que no está ya en la LODA, siendo, como digo, el principio básico para basarnos en sus derechos, decir que ellos sienten y por lo tanto merecen ciertos tipos de protecciones. Uno de los argumentos, Cristina, es que, bueno, esto, ¿no? Que son la palabra que sienten. A veces nos cuesta hacer esta división y yo, la verdad, que sigo muchas cuentas relacionadas con temas ambientales, tengo que reconocer que soy especista, porque tengo un trato con mi perra, definitivamente, y otro trato con otros animales. Entonces, sí, a veces hacemos como sociedad esta división y un poco ese viene siendo también el argumento para defender la ley LODA para muchas personas. Ustedes, como colectivos que defienden los derechos de los animales, ¿qué visión nos pueden dar de el argumento de, ok, los animales que están aceptados para la producción agrícola, ganadera y demás, versus otros animales? ¿Cómo dividimos eso? Claro, así es. Bueno, la LOA inicial toma en cuenta esto y por eso es que se crean los grupos de animales, ¿no? Están los animales destinados a compañía,
los animales destinados a trabajo, los animales destinados a la industria, al consumo, justamente porque se tiene diferentes consideraciones. Nosotros no es que estábamos prohibiendo que no existan los animales destinados a consumo, lo que pedíamos es que realmente exista una regulación acerca del bienestar animal y que efectivamente ciertas prácticas que sí son extremadamente crueles con estos animales sean prohibidas. Por ejemplo, entre estas prohibiciones, la prohibición de poder a los animales de consumo terrestres triturarlos, aplastarlos y ahogarlos como un mecanismo para quitarles la vida. Creemos que este tipo de prácticas pues no deben ser aceptadas y que realmente se tiene que tomar técnicas de faenamiento que consideren el bienestar animal. Esas, por ejemplo, son algunas cosas de las que tenía LO. También, por ejemplo, considerar el transporte de estos animales. ¿Cómo los voy a transportar hacia el sitio de faenamiento? Es importante entender que a pesar de que son animales que serán destinados a un consumo, incluso para que sus subproductos o productos sean realmente saludables para el ser humano, tengo que tener consideraciones de bienestar animal con esos animales. Y dijiste algo súper importante y sobre todo es algo que además nos da calma a las personas que sí consumimos ciertos animales. Y es, una cosa es el faenamiento sin ningún tipo de consideración y otra cosa es un proceso más compasivo. Definitivamente, y si nosotros nos ponemos, aunque a muchas personas les pueda pesar que yo diga humanos, comparémonos con animales, pero es la única forma de ejercer una real empatía. Si nosotros tenemos que decidir morir, digamos, en situaciones que se sientan como una tortura versus de una manera empática, compasiva y con menos dolor, definitivamente vamos a escoger la segunda, incluso siendo humanos. Entonces, entendería yo que lo que estás diciendo es velar por eso, ¿no? En parte, hablando de esta parte de los animales para consumo. Así es, exactamente. Lo único que pedimos es que sean con unas técnicas adecuadas para su faenamiento, por ejemplo, que exista el periodo de aturdición, que es el periodo en el que se le aturde primero al animal y de ahí pues ya se lo faena y entonces pues el animal sufre menos. Estas son técnicas que ya están avaladas por diferentes organismos internacionales, que son avaladas por la Unión Europea. Entonces, digamos, no es algo nuevo que estamos queriendo poner, sino son temas que ya se los trata en otros países. Y es importante también tener en cuenta que como consumidores ganamos, porque bueno, para quienes crean en este tema energético, de obviamente este intercambio, por así decirlo, de lo que consumes, sí es como bastante más saludable de manera integral pensar obviamente en procesos que sean mucho más compasivos. Te pregunto sobre un tema que realmente me ha llamado mucho la atención y yo no sé si se ha utilizado en redes sociales por lo llamativo del tema y llamativo precisamente por el rechazo que genera, pero se habla mucho también de zoofilia. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Ustedes se han tomado en serio esto? ¿Hay algo de eso ahí también? Sí, bueno, nosotros en la ley original, en las prohibiciones generales, pusimos que la zoofilia o el bestialismo esté prohibido para todos los grupos de animales, ya sea compañía, ya sea trabajo, ya sea consumo, silvestres, exóticos, pues esta prohibición debería estar para todos. Entender que evidentemente en esta ley lo que se hacía era que los GATS puedan actuar y ejercer sanciones administrativas, que es lo que pueden. Y también lo que pedíamos en cuanto al COIP, porque efectivamente está la zoofilia penada en el COIP, está penada, pero es de acción privada. Es decir, que la ciudadanía es la que tiene que poner una querella ante un juez penal con las pruebas, pagar peritos, pagar abogados, para que realmente exista el trámite. Entonces se hace muy complicado. Por eso es que desde el 2014 que está tipificado este delito, no hemos visto ninguna persona sancionada. Nosotros pedíamos además en las transitorias de la LOA que este delito pase de hacer acción pública para que Fiscalía pueda actuar y entonces verdaderamente ver que estos casos se vean sancionados. LODA pues elimina el artículo de prohibiciones generales y entonces elimina el tema de que los GATS puedan sancionar administrativamente la zoofilia y además elimina la transitoria, la reforma que nosotros pedíamos para el COIP. Es decir, seguirían siendo de acción privada, la ciudadanía tendría que seguir haciéndose cargo de estos casos que son realmente complicados y violentos y que debería realmente actuar Fiscalía, y entonces pues dejan realmente en indefensión a los animales.
Y es interesante lo que nos estás explicando porque me encantaría que nos desarrolles un poquito más en la importancia de la presencia de los GATS, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el tema de animales de la calle es un tema muy de municipio. El tema de el trato a los animales, porque al final terminan siendo parte del colectivo social, ¿no? De la interacción social. Entonces, sí es importante también entender y que tú nos lo expliques desde el trabajo de ustedes, por qué es tan importante que los GATS puedan tener trabajo, autonomía o decisión en esto. Claro, realmente es importantísimo porque los GAT son los que están en territorio y además cada cantón tiene sus particularidades. Por eso también es importantísimo que los GAT se hagan cargo, porque la realidad de Quito puede ser muy diferente a la realidad de Ambato, a la realidad de Guayaquil, a la realidad de Manabí, a la realidad de un cantón en el oriente. Pueden tener completamente diferentes problemáticas respecto a la fauna urbana y tener que tomar acciones diferentes. Por eso es súper importante que los GATs mantengan esta competencia. Por ejemplo, una de las cosas que nos preocupa muchísimo de la LOA es que nosotros en la LOA poníamos la prohibición de la venta en las calles de animales de compañía. Y la LODA, en cambio, ahora lo permite, diciendo que mientras tengan permiso, pues podrán vender animales en la calle, lo cual nos parece que es un tremendo retroceso, entendiendo que tenemos un problema gravísimo de sobrepoblación y de maltrato de los animales que están en situación de calle. Y de maltrato de sobre todo ahí quienes salen más afectados son los perros y las perras, ¿no? De maltrato a las perras también. Y bueno, ahí también te quiero preguntar qué tanto hay del cambio de los tiempos. Tú estabas diciendo, por ejemplo, la venta en la calle de animales de compañía. Yo me acuerdo de chica cuando yo veía cachorritos que los vendían en las esquinas, te partía el corazón. Y luego tienes que pensar que detrás hay una perra sobre explotada, pariendo un animal tras otro, y si la perrita es bonita, pues lo peor que le puede pasar, ¿no? ¿Verdad? Porque obviamente va a haber toda esta explotación. Pero también ha habido una tendencia en los últimos años a no comprar, sino adoptar. ¿Qué tanto la ciudadanía va a ejercer una contra, no desde la información legal, sino desde el comportamiento, incluso comercial, en relación a lo que propone el ODA? Claro, nosotros en la LOA sí pusimos un articulado de regulación a los criaderos, es decir, la cantidad que puede una animalita, una perrita, una gatita realmente parir, cuántas camadas por año. Ese tema se tiene que regular y ese tema también fue eliminado en la LOA y ya no está en la LOA. Entonces, eso también es importantísimo de regular. Yo creo que la gente, yo sí veo un cambio en las personas. Yo sí creo que las personas cada vez están más abiertas a adoptar y no comprar a criaderos, pero efectivamente todavía existen y entonces necesitan todavía ser regulados, ¿no? También dentro de la LOA nosotros sí poníamos que dentro de los programas básicos, por lo menos que tendría que tener un GAD, es tema de promoción de adopción, tema de campañas de prevención como vacunación, desparasitación, todo ese tema lo pusimos como base para que los GAT tengan una base en la cual ya actuar. Ese artículo también fue eliminado de la LOA y ya no está. Y esto ya es un hecho, eso es algo que también te quiero preguntar. Sentimos como que de repente llegó toda esta información, no sabíamos demasiado, lastimosamente. Tendemos como ciudadanos a tal vez no estar tan informados en relación a las leyes y de repente es como que esto nos sorprende, ya está ahí. ¿Cuál es la situación actual y es reversible? ¿Qué va a pasar? ¿Quién sale perdiendo? Sí, realmente que incluso a nosotros que estuvimos como parte del proceso, nos sorprendió cuando ya la Comisión de Biodiversidad subió un texto ya para segundo debate en el Pleno, completamente distinto, con artículos, como digo, retirados, con artículos incorporados, que realmente no velan los derechos de los animales, realmente no los protegen, no viene de una visión de verdadera protección hacia ellos. Y ahorita, como digo, ya está para segundo debate, es decir, que el presidente o presidenta de la Asamblea tiene que llamar y convocar al Pleno para debatir ya esta ley. Entonces, por eso es que nosotros realmente lo que pedimos es que se archive esta ley y que empecemos nuevamente desde cero a construir una ley que verdaderamente proteja los derechos de los animales.
Cristina, te voy a leer un par de mensajes que tenemos en nuestro vivo. Bueno, María dice, millón gracias por defender los derechos de los animalitos que no tienen voz. Lorena dice algo que, bueno, es una oportunidad también para especificarlo contigo. Hay que aclarar el término bienestar animal en animales de consumo. Es que para que sean alimento y sea provechoso para el humano, sobre todo en su salubridad, un poco lo que estábamos diciendo también. Y Fernando dice, bien por la defensa de los derechos de los animales. Muchísimas gracias a quienes nos están escribiendo. El tema del bienestar, y me alineo con lo que dice Lorena, te lo estaba diciendo hace un ratito Cristina, es precisamente que todos salimos ganando si hay, digamos que un trato más, como yo decía la palabra hace un momento, empático o considerado con los animales. Pero no quisiera, y sobre todo cuando somos personas que digamos que tenemos como siempre hemos tenido tal vez una sensibilidad especial hacia los animales, que esta conversación se quede tal vez para muchas personas en una abstracción de amor a los animales y que no estemos alineados o parados en la importancia de la producción, de la economía, de los empleos. Entonces sí me gustaría, Cristina, que dejemos clara a la gente la postura del LOA en relación a la producción económica y también obviamente una mirada realista incluso de la idiosincrasia, de las costumbres de consumo en Ecuador, que se está manteniendo y qué es lo que se está diciendo, dejémoslo atrás, en relación a esto, a esta realidad. Claro, como digo, de parte del LOA, nosotros pues nunca nos opusimos a que exista la producción con animales destinados a consumo, por eso incluso pues están dentro de la ley, pero como digo que siempre se hagan con prácticas que justamente cubran temas de salubridad, cubran temas de bienestar animal, que están estrechamente ligados, ¿no? Las dos cosas están extremadamente ligadas. Y nosotros, incluso de parte del colectivo, tuvimos reuniones con verdaderos pequeños y medianos productores que más bien les parecía correcto muchos de los lineamientos que tenía la LOA, tomando en cuenta que también uno de los factores importantes que queríamos que tenga la LOA es el apoyo al pequeño y mediano productor y también el apoyo a la economía circular, que es un tema también importantísimo dentro de la producción en el Ecuador, y más bien que esta también forme parte de los principios y de lo que tenga también dentro de la LOA, tomando en cuenta que es un factor importante la economía, como dices, de las personas y que esta no se ve afectada. Y de verdad que todos podemos ganar. Tú mencionaste hace un momento algo y es la Unión Europea. O sea, yo creo que la Unión Europea es un muy buen ejemplo de un manejo realista pero considerado, y la economía circular, que es lo que tú acabas de mencionar, definitivamente nos da para ganar. Yo quiero comentarte, Cristina, o más bien cerrar esta conversación teniendo en cuenta y comentarle a la gente que nos está escuchando que muchos países se van a caracterizar por distintos valores o por distintas características. El valor y la característica principal del Ecuador es la biodiversidad, es la riqueza ambiental. Y si nosotros logramos tener un sector o sectores productivos que primen esa biodiversidad y esa consideración al mayor valor que tenemos, que es precisamente la flora y la fauna, vamos productivamente a salir ganando. Es lo que creo y bueno, nada más queda preguntarte qué deben hacer los ciudadanos que nos están escuchando y que quieren apoyar las acciones que ustedes están promoviendo. Claro, primero yo quiero hacer una aclaración súper importante. Las marchas que tuvimos aquí en Quito realmente no salieron del colectivo, lo cual fue maravilloso. Eso fue la ciudadanía organizada, un grupo de jóvenes que realmente vieron lo que estaba pasando y decidieron actuar. Y nosotros como la colectiva más bien nos sumamos a su iniciativa. Es decir, que la ciudadanía ya está activándose por sí sola para defender los derechos de los animales y para nosotros ha sido una grata realmente esperanza ver que tantos ciudadanos se están levantando y que realmente le importa lo que les pase a los animales de nuestro país, lo cual es maravilloso, porque además tomemos en cuenta que somos el primer país en decir que los animales son sujetos de derecho. Entonces realmente nosotros lo que decimos es que nosotros estamos llevando ahorita literal la antorcha de luz para todos los otros países y realmente generen leyes que protejan a los animales. Entonces, más bien les digo a todos que se sumen a las iniciativas. Si los ciudadanos desean hacer actividades en sus ciudades, háganlo. Esta lucha es de todos
cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas debemos levantarnos para defenderles a los animales, que si bien siempre se dice que no tienen voz, yo más bien digo que sí la tienen, solo que no los podemos escuchar, pero lo que sí podemos ser es su voz frente a las autoridades. Me uno a eso, tienen voz, solo que no podemos o no sabemos escucharla.